El cine ha sido a lo largo de los años un medio para reflejar las inquietudes y tensiones de la sociedad. En este caso, se nos muestra un reflejo cada vez más presente de cómo se está perdiendo la capacidad de entablar vínculos reales entre los seres humanos, dejando de lado todas las interacciones tangibles, explorando de lleno lo que ofrece lo virtual y lo tecnológico, dando pie a la transformación de nuevas dinámicas sociales. Hola, ¿qué tal, cinéfilos y cinéfilas? Bienvenidos una vez más a Cineparchados. El día de hoy quiero compartir con ustedes mi opinión sin spoiler sobre la más reciente película de terror y ciencia ficción llamada Compañera Perfecta, dirigida por Drew Hancock, en la cual se plantean preguntas muy relevantes sobre nuestra relación con la tecnología y las relaciones interpersonales. Así que sin más, comencemos. La trama sigue a Iris, quien se encuentra nerviosa por pasar un fin de semana con su novio Josh y sus amigos en una remota cabaña. Ella desea causar una buena impresión a sus amigos Kat, Eli y Patrick. Sin embargo, al llegar se sorprenden al encontrar no una simple cabaña, sino una extensa casa junto al lago que pertenece al enigmático Sergei. Mientras los amigos disfrutan de la fiesta, un incidente inesperado desata una serie de eventos que desvelan tensiones emocionales y sobre todo inquietantes aspectos de la tecnología y las relaciones humanas. No olvides sonreír y fingir ser feliz. A pesar de que esos temas tratados en Compañera Perfecta no son nuevos para los fanáticos del género, la película ofrece una crítica interesante y actual sobre problemas sociales, realizándolos de una forma fresca y relevante. La inteligencia artificial, las relaciones de pareja, la dependencia emocional y la robótica se entrelazan con la trama para ofrecer una crítica sutil, pero contundente, sobre el impacto que esas tecnologías están teniendo en las interacciones humanas. Compañera Perfecta no solo refleja la creciente dependencia de lo virtual, sino también la desconexión emocional que conlleva. En lugar de las relaciones genuinas, la película muestra cómo las interacciones se vuelven cada vez más superficiales y desechables, un fenómeno cada vez más común en la vida real. ¿Estás terminando conmigo? No eres tú, soy yo. La película funciona de manera muy efectiva al equilibrar los géneros de terror, comedia y supervivencia, sin perder de vista los temas profundos que explora. De hecho, uno de los mayores aciertos de la película es cómo sabe fusionar estos géneros, sin que alguno opaque al otro, y manteniendo la atención en todo momento. Los temas que la película explora, como el amor, el control, la libertad, la soledad, la dependencia emocional y tecnológica, se presentan de manera compleja, invitando al espectador a reflexionar sobre el estado actual de las relaciones interpersonales. En un mundo cada vez más interconectado digitalmente, las interacciones humanas reales parecen ir desapareciendo, siendo así que Compañera Perfecta ofrece una mirada inquietante sobre cómo la tecnología, lejos de acercarnos, puede alejarnos aún más, a medida que las relaciones se vuelven más dependientes de los dispositivos y las plataformas virtuales. La película también aborda los peligros de estas nuevas formas de vinculación, destacando los comportamientos posesivos, dominantes y tóxicos que pueden surgir a partir de ellas. En cuanto nos miramos a los ojos, Otro aspecto que resalta en la película es el tratamiento ético de la inteligencia artificial. A medida que la historia avanza, se va revelando las consecuencias del mal uso de la tecnología, y es aquí donde la película deja claro que el control sobre lo artificial puede ser una extensión de la decadencia moral y la pérdida de valores de la humanidad. La forma en que se presenta la manipulación y el aprovechamiento de la robótica y la inteligencia artificial para fines oscuros es realmente inquietante, sugiriendo que lo que nos conecta en realidad nos está deshumanizando. Este enfoque no solo pone en evidencia las implicaciones negativas del mal manejo de la tecnología, sino también el dilema ético de usar la inteligencia artificial para satisfacer necesidades emocionales y sociales en lugar de fomentar vínculos reales. simplemente hubo una chispa. Aunque Compañera Perfecta no es ajena a ciertos clichés propios del cine de ciencia ficción y terror, no se puede negar que su ejecución es efectiva. El guion está muy bien estructurado, logrando mantener un ritmo constante y bien equilibrado. Los giros narrativos, aunque en algunos momentos predecibles, mantienen la atención del espectador, y las situaciones perturbadoras se manejan con inteligencia. La película sabe cómo dosificar la información para que en todo momento la tensión y el misterio sigan presentes.
Las actuaciones son otro de los puntos fuertes de la película. Sophie Turner en el papel de Iris y Jack White como Josh logran transmitir de forma convincente la vulnerabilidad y las tensiones emocionales que sus personajes atraviesan. Su química en pantalla es notable y sus interpretaciones contribuyen a la autenticidad de los momentos más inquietantes. Además, los personajes secundarios como Kat, Eli y Patrick aportan a la dinámica grupal, haciendo que el conflicto central se sienta aún más intenso. Eli, sí. Bebé, estoy hablando por teléfono. En resumen, Compañera Perfecta es una propuesta interesante y entretenida que toca temas muy actuales, especialmente la relación entre las personas y la tecnología, a través de una narrativa que equilibra el terror con la reflexión social. La película invita a cuestionarnos sobre la dirección en la que nos dirigimos como sociedad, donde lo virtual parece estar reemplazando lo real, y donde las relaciones humanas se ven cada vez más marcadas por la superficialidad y la dependencia tecnológica. Si bien algunos aspectos puedan resultar familiares para los seguidores del género, la película se distingue por su enfoque fresco y su capacidad para generar inquietud, invitando al espectador a reflexionar sobre los peligros de un mundo cada vez más digitalizado y cómo la dependencia tecnológica puede tener consecuencias más profundas de lo que imaginamos. Yo por esto, a Compañera Perfecta le doy una calificación de 7 sobre 10. Mi recomendación es ver esta película sin demasiada información previa, ya que cuanto menos sepas, mejor. Ahora, déjame saber en los comentarios qué te pareció esta película, si tienes ganas de verla o ya la viste. Los estaré leyendo. Para finalizar, si te ha gustado este video no olvides darle me gusta y suscribirte al canal, activando las notificaciones para estar al tanto de todos los próximos contenidos. También puedes compartir este video con tus amigos cinéfilos, ya que tu apoyo es clave para el crecimiento del canal. Te agradezco mucho por haber llegado hasta el final y sin más, nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima. Chao.